Hi everyone, and welcome to a new Wealth Talk, an exclusive series of talks to provide Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Wealth Talks en el que damos a nuestros clientes opiniones de expertos que de una manera o de otra pueden afectar a los mercados. Y la charla de hoy va a ser en inglés, pero pueden utilizar la pestaña de traducción. Para enviar preguntas pueden utilizar la pestaña Preguntas que encuentran también en la parte superior de la pantalla. Hoy Víctor Matarranz, que es el responsable de Wealth Management and Insurance, va a entrevistar a Claire Sean, experta en sostenibilidad y miembro del Consejo Asesor de Innovación del Santander, que nos va a hablar de lo que hay que hacer para conseguir avances significativos en sostenibilidad. Adelante, Víctor. Gracias, Cristina. Muchas gracias por organizar esta charla una vez más. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Wealth Talks, que como saben son esta serie de conferencias de Santander Private Banking con expertos en diversos temas. Hoy vamos a escuchar a Claire Shine, que es directora y consejera delegada del Instituto de Liderazgo para la Sostenibilidad de Cambridge, un instituto que se fundó en 1988 para promover el liderazgo y soluciones para una economía sostenible. Claire es también miembro del Consejo Asesor por la Sostenibilidad del Santander, es además socia del Instituto de Políticas Medioambientales Europeos y de la Comisión de USIEN de Derecho Medioambiental. Cuando leemos su currículum, veremos que ha estado ahí en todos los temas de sostenibilidad, cultura organizativa, economía, desde hace ya más de 3 décadas. Y además tiene una visión muy clara sobre lo que hay que hacer para conseguir avanzar en sostenibilidad, que es un tema del que llevamos hablando muchísimo tiempo. El título de la conferencia de hoy es La gran realineación, así que se podrán imaginar de lo que vamos a hablar. Pero sin más dilación, bienvenida Claire, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bien, pues antes de que empecemos y por curiosidad, ¿por qué alguien que no es científica, ni catedrática, ni investigadora, que de hecho supongo que eres abogada de profesión y también has sido crítica teatral, ha acabado dirigiendo una de las organizaciones de sostenibilidad más influyentes del mundo? ¿Cómo ha sucedido esto, Claire? Es una gran pregunta, Víctor. Y en primer lugar, hola a todos en las distintas partes del mundo donde estén. Yo vengo de un pequeño pueblo en el Reino Unido, pero de adolescente mi padre, que era ingeniero, fue enviado a trabajar a África y allí descubrí de repente el desierto y lo que significaba pensar en el desarrollo y en cómo transformar el funcionamiento de los países y de las economías. Y vi de primera mano las opciones que tenía la gente sobre el terreno. Luego me fui a Sri Lanka y trabajé en desarrollo comunitario durante un año, justo cuando empezó la guerra civil. Y por todos esos motivos, cuando obtuve mi primer título en Derecho y empecé a tener experiencia empresarial, pensé que era importante trabajar por el futuro, y el futuro para mí era el desarrollo sostenible. Y ahora acabo de volver al Reino Unido después de 32 años trabajando en todos los continentes del mundo y estoy muy orgullosa de liderar este instituto en Cambridge. Bueno, espectacular. ¿Cuánto tiempo residiste en África? Mucho tiempo. Mi padre estuvo destinado allí 3 años, pero yo en mi carrera profesional he trabajado en proyectos por todo el continente. Yo soy bilingüe en francés y en África es muy útil tener a personas que hablen ambos idiomas cuando quieres conectar con distintos parlamentarios o empresarios. Has hablado de la gran realineación, ese es el tema que has elegido y te has centrado mucho en el futuro. Cuando hablamos de clima y de sostenibilidad, evidentemente se está hablando muchísimo de ello, pero en general la verdad es que es muy preocupante y bastante pesimista la situación. Hablamos de estos eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, es todo muy deprimente, pero ¿tú crees que realmente podemos cambiar de trayectoria y cambiar las cosas, o que ya todo esto va a ser así siempre? Bueno, tenemos que cambiar esa trayectoria porque no puede haber economía en un planeta muerto. Estamos hablando de una crisis muy real que tenemos que abordar, pero es verdad que la forma de hablar y de abordar esa narrativa a veces resulta muy problemática.
porque se habla siempre de costes y no se habla suficiente de los beneficios y se habla de desastres y no de lo que se puede hacer para prevenir y cambiar ese proceso. Hay un ecólogo francés, Bruno Latour, que habla del fracaso de nuestra narrativa, porque o estamos en un pánico extremo o en un aburrimiento extremo. Y ninguno de los dos es útil porque no persuade a las empresas para que cambien de curso ni a los políticos. Y los expertos en marketing nos dicen que nunca se puede vender nada en negativo. Y ahora estamos todos esperando puntos de inflexión. Reaccionamos cuando el problema o el peligro ya está cerca, aunque sabemos que estas son cosas que van a suceder a largo plazo, pero que se van acumulando. Y por lo tanto, para mí este es un atributo fundamental del liderazgo en este contexto, el poder ver ese futuro, entender sí que el cambio es inevitable, que tenemos que abordar la disrupción, la ambigüedad, la incertidumbre y tener el valor y la visión para dar una nueva perspectiva con relación a lo que es posible y también entender una cosa muy interesante, y es que así es como está evolucionando la demanda en nuestras sociedades, y estar en el lado correcto de la historia va a ser muy beneficioso. Esto es muy interesante. Ya se habla de puntos de inflexión y hablando de eso vamos a hablar un poco de geopolítica y de la economía. Lo más triste del año, claro, ha sido el conflicto en Ucrania y está teniendo además un efecto dominó a nivel mundial en cuanto a la mayor inseguridad energética, la subida de la inflación y el coste de la vida y tensiones también en las relaciones entre los distintos países. Pero realmente no es solamente la guerra en Ucrania, probablemente hay tensiones que ya estaban ahí, pero por lo que has dicho de esos puntos de inflexión, de repente estas cosas se vuelven más visibles. Pero es verdad que ha cambiado bastante la dinámica geopolítica y de repente estamos viendo que los gobiernos están teniendo que elegir entre, bueno, seguir con los planes para invertir en renovables o tener que volver a utilizar carbón y otros combustibles fósiles. Por lo tanto, esto parece que en algunos casos nos está haciendo dar pasos atrás en la transición energética. ¿Qué crees que va a pasar a corto plazo y qué crees que podemos hacer para seguir adelante y, bueno, no retroceder, pero al mismo tiempo evitar los impactos a corto plazo de esta crisis? Esa es una pregunta muy complicada porque realmente ahora hay muchas cosas en riesgo, porque hay demasiadas personas que corren el riesgo de pasar frío y también hambre este invierno, si no están pasando hambre ya. Y son problemas de seguridad alimentaria que se dan en todo el mundo, no solamente aquí en Europa. Y tenemos que entender que hay que relacionar la transición energética, la transición hacia las emisiones cero y un mundo bajo en carbono, y la seguridad energética y la seguridad alimentaria y del acceso al agua. Si excluimos o marginamos a grandes números de personas, vamos a perder el apoyo de la opinión pública a esa transición. Pero lo peor que podemos hacer ahora, porque eso nos colocaría a todos en el lado erróneo de la historia, sería dar marcha atrás en esta transición energética. Como has dicho, Víctor, la invasión de Ucrania es verdad que ha hecho que todo esto adquiera más visibilidad, pero las necesidades subyacentes que teníamos en nuestras sociedades de transición energética era algo que ya todos sabíamos, aunque las inversiones y el cambio político no estuvieran avanzando al ritmo necesario. Y por lo tanto, ahora estamos viendo que la agenda del cambio climático es verdad que a lo mejor ha perdido prioridad en la agenda política por estas crisis, porque los políticos están distraídos con otras cosas, y lo vemos en el análisis de las políticas y de las medidas, que los países están ralentizando sus esfuerzos, pero si vemos los avances tecnológicos, económicos, etcétera, todo favorece a las renovables con las nuevas técnicas de captación de carbono y todo lo demás. Y por lo tanto, yo creo que hay un par de factores. En primer lugar, la comunicación, el liderazgo, que son muy importantes más que nunca en este área. Y cuando es necesario utilizar algunas tecnologías que emiten carbono, hay que verlo como algo temporal y no integral, pero a menudo hay cosas que se podrían hacer ya que no incluyen el reabrir centrales térmicas de carbón ni depender más de los combustibles fósiles. Y por lo tanto, el mantener el impulso de la acción climática
es cada vez más importante. Ahora es cuando hay que acelerar la transición hacia las renovables y también reintroducir los incentivos para mejorar el aislamiento en las edificaciones que habían desaparecido en muchos países e intensificar las medidas de eficiencia energética para reducir la demanda, que en Europa es algo que se está haciendo en muchos países, pero en otros no. Y además yo añadiría que en mi propia organización trabajamos mucho a nivel europeo con el paquete 50-55 y seguimos analizando las voces de políticos y empresarios y del mundo financiero para que se mantenga la ambición de todo ese paquete legislativo y no se quede en el camino. Lo que es, bueno, no sé exactamente cómo expresarlo, pero lo que es muy preocupante es que es muy difícil ver una postura clara en los países ahora mismo, porque hay todos estos problemas y además estamos entrando en el invierno y la verdad es que no sé exactamente qué es lo que va a hacer cada país al respecto, pero bueno, supongo que esa es la situación en la que estamos y yo estoy de acuerdo contigo en que lo que hay que hacer es seguir adelante e intensificar todavía más los esfuerzos para evitar dar marcha atrás y como mucho tomar medidas temporales. Sí, allí añadiría yo un pequeño comentario y es que este es el momento en el que la verdadera diplomacia y el pensar en lo que sería un verdadero liderazgo realmente cuenta, porque podríamos muy fácilmente vernos en una situación muy transaccional en la que estemos enfocados solo en las necesidades y los avances muy a corto plazo y los intereses puramente nacionales. Y hay que entender que es muy necesaria la solidaridad tanto entre países como dentro de los países ahora mismo. Y esto nos lleva a temas interesantes como cómo van a diseñar los gobiernos el apoyo a los consumidores. A todos nos gustaría que nuestra factura eléctrica fuese más barata, pero la mayoría de los que estamos aquí escuchando esta conferencia no es una de nuestras principales preocupaciones. Y hay partes de la sociedad que dicen, no, no quiero esta rebaja del Estado porque prefiero que vaya a esas personas que sin ella sí que van a pasar frío. Y por lo tanto hay que conseguir reforzar esa solidaridad y que las políticas estén muy dirigidas a los grupos más vulnerables. Ya tenemos a 400 personas conectadas a esta conferencia, pero bueno, por seguir hablando de medidas y demás, dentro de 2 semanas va a ser la COP27. Este año va a ser en Egipto, me parece. Y bueno, sigue a la de Glasgow del año pasado, que generó muchas expectativas, pero bueno, como has dicho, tú tienes mucha experiencia y muchos conocimientos sobre África, pero ¿cuáles crees que van a ser los temas que se van a tratar en esta COP? Bueno, hay muchísimas necesidades sin cubrir de financiación climática y de apoyo a la adaptación en los países en desarrollo. El Acuerdo de París tenía 3 objetivos clave: reducción de emisiones, adaptación y financiación a largo plazo, que hay que combinar en Egipto en la COP27. Y son interdependientes y tenemos que conseguir que esos esfuerzos se coordinen para construir una transición creíble y justa hacia las emisiones cero. Y he dicho que había mucha diferencia en el grado de implantación y de esfuerzo, pero me gustaría hablar sobre todo de la adaptación y la financiación, porque el objetivo global era multiplicar por 2 la financiación para la adaptación antes del 2025. Y normalmente es un tema del que no se habla tanto como de la reducción de emisiones. Y aparte, en el tema de la financiación, esta es una oportunidad magnífica para pensar en cómo movilizar flujos de capital a nivel global para cubrir los billones de dólares que necesitan las economías emergentes y en desarrollo para descarbonizarse y desarrollar su resiliencia climática. Y en ese contexto nos interesa mucho pensar en nuevas alianzas, porque cuando se habla en estas COPs, en estas cumbres de las partes, se suele referir fundamentalmente a lo que pueden hacer los gobiernos y los bancos de desarrollo multilaterales, pero desde el punto de vista de la financiación privada hay muchísimos más fondos y muchas más oportunidades de aplicar esos flujos de capital a través de alianzas realmente innovadoras entre gobiernos, bancos centrales, instituciones privadas, para ir acelerando esa función. Y si pensamos en cómo los perfiles de la innovación, las nuevas tecnologías, las nuevas oportunidades para la creación de empresas y de empleo,
el darle la vuelta a esa narrativa, como decíamos al principio de la conferencia, y pensar en cómo con pasos valientes para desplegar ese capital se pueden multiplicar los impactos positivos en las sociedades, en la creación de empleo y en la aceleración del despliegue de nuevas tecnologías, que creo que realmente es la perspectiva positiva que tenemos que transmitir. Y tengo que añadir que es importantísimo que esta va a ser la primera COP que tiene lugar en África. Es un gran momento y por supuesto que la COP28 va a ser en Emiratos Árabes el año que viene y eso en sí también es un punto de inflexión geográficamente, es donde se van a centrar todas las miradas para ver estos retos y estas oportunidades que todos compartimos. Estoy de acuerdo y nosotros, claro que trabajamos en el mundo de la inversión, yo añadiría un dato positivo y es que cuando hablamos con los clientes de la transición energética y de adaptación y de inversión en esas áreas, normalmente la reacción suele ser bastante positiva. Es un área en la que todo el mundo entiende que hay muchísima demanda y grandes compromisos y probablemente el problema, como tú decías, es un poco en esa cadena de transmisión porque no hay suficiente oferta para todas esas personas que podrían estar invirtiendo más en esto y no está bien estructurado. O sea que realmente hay mucho trabajo para hacer ahí. Estoy completamente de acuerdo que hay que innovar. Y sí, y yo escribí un artículo en el Sunday Times hace poco sobre algunos de los mecanismos que necesitaríamos, como dices tú, Víctor, para dar tranquilidad a los inversores privados que quieren implicarse, formas en las que podríamos facilitar la creación de esas alianzas con países de ingresos medios o bajos, qué tipo de garantías o de avales o de mecanismos pueden aportar los estados o los organismos multilaterales para aportar los conocimientos y datos del sector público a la financiación privada. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, esto es en África y claro, hay que pensar en el tema de la desigualdad, que es un tema que subyace a todo lo que estamos comentando. Y estamos viendo en las noticias que está aumentando la desigualdad en general en todos los países y que preocupa cada vez más. ¿Cómo luchamos contra la desigualdad? ¿Cómo podemos las empresas contribuir y qué va a pasar si no se hace nada? Porque en gran parte de lo que has dicho estaba presente esto y si lo pensamos también es algo bastante urgente. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, la desigualdad es muy importante. Si estamos hablando de sociedades incluyentes, resilientes, nunca se van a poder crear si no abordamos la desigualdad de forma decidida. Incluso antes de la pandemia sabíamos que el acceso a un puesto de trabajo digno es absolutamente crucial para poder conseguir los objetivos de desarrollo sostenibles. Con la pandemia se han agravado muchas desigualdades ya presentes en la sociedad y ha afectado particularmente, por ejemplo, a los jóvenes, a las mujeres, ha reducido la red de seguridad de los trabajadores de la economía sumergida y todos hemos visto a nuestro alrededor el aumento en el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, etcétera. Son factores que crean precariedad y fragilidad en la sociedad y las empresas tienen un papel fundamental en la creación de puestos de trabajo dignos, que tiene que ver también con la calidad del empleo como con la cantidad, la forma en la que las empresas pueden ayudar a generar demanda en el mercado de trabajo para que haya puestos de trabajo dignos para un mayor número de personas. Y esto se puede conseguir de distintas maneras. Si pensamos en las cadenas logísticas globales de las empresas, y vuelvo a hablar, como siempre, de liderazgo o de ser pioneros, por ejemplo, este año Unilever ha anunciado su compromiso de pagar un salario digno en toda su cadena logística antes del 2030, y sé que no son los únicos. Y lo que hemos visto en la última década es que cuando una entidad financiera o una empresa da un paso tan decisivo, eso visibiliza la cuestión y puede tener un efecto catalizador muy importante. Ya has hablado de inversores, Víctor, que tú por supuesto sabes mucho más sobre eso que yo.
Pero los estudios que hemos llevado a cabo, nosotros albergamos aquí el grupo de líderes empresariales en Cambridge, en nuestro instituto, que aporta la perspectiva de distintos grupos en distintas partes del mundo sobre estos temas. Y los estudios que hemos hecho con ese grupo muestran que donde la gente tiene datos de calidad sobre la sostenibilidad de sus inversiones, realizan inversiones más sostenibles, pero además cuando tienen datos, información sobre cómo podrían contribuir sus inversiones al trabajo digno, además de a otros factores sociales y medioambientales, es más probable que elijan productos o procesos que mitiguen el impacto sobre las personas y el planeta y ayuden a crear esos empleos. Y nuestros datos sugieren que estarían dispuestos a sacrificar de un 2 a un 3% de rentabilidad financiera a cambio de conseguir ese beneficio social y medioambiental. Y ahora estamos poniendo en marcha un estudio analítico muy interesante sobre la materialidad financiera de la desigualdad. Y ahí nuestro grupo bancario, junto con el grupo de líderes en la inversión y otro grupo de investigación, se han unido para analizar conjuntamente los perfiles de riesgo en financiación asociados a la desigualdad. Y por todos esos motivos pienso que siempre necesitamos datos, necesitamos una base sólida para dar a las empresas y a los inversores la tranquilidad de que si muestran un liderazgo en este área, lo están haciendo sobre una base muy sólida, pero además reputacionalmente y a nivel de la rentabilidad a largo plazo va a ser algo favorable para ellos también. Muy interesante. Otra cosa que diría sobre la parte de inversión, aunque esta es más bien una opinión personal y algo que observamos, ahora mismo estamos definiendo lo que sería una inversión sostenible, etcétera. Y mi opinión es, junto con lo que tú has dicho, de estar dispuestos a sacrificar 2 puntos de rentabilidad, pero de hecho ni siquiera es necesario ahora mismo porque estaríamos aquí y se puede establecer una definición muy limitada de sostenibilidad que probablemente sí significaría una menor rentabilidad, pero si dejas la definición un poco más amplia, consigues una rentabilidad en la que no tienes que sacrificar nada, efectivamente, y esa palabra sostenibilidad puede ser muy amplia. Y yo en realidad a veces digo, de lo que se trata es de sentido común. Cuando piensas en el número de sectores crecientes que contribuyen al bienestar humano, a ciudades más habitables, evidentemente se pueden alinear las inversiones en sostenibilidad con una gran rentabilidad. Y eso que decíamos antes sobre la narrativa, el cambiar la narrativa sin ser ingenuos, por supuesto, hay que ser conscientes de los riesgos, pero entender que el introducir esta perspectiva positiva, como somos seres humanos, todos queremos pensar que lo que hacemos genera un impacto positivo. Sí, estoy de acuerdo completamente. Y además se va a convertir en la norma en cualquier momento. Y nos estamos desviando un poco del tema. Vamos a volver a lo que comentábamos. Cuando leía en tus publicaciones, resaltabas algo sobre lo que se llama la crisis de la que no hablamos. Y siempre hablas de esa triple perspectiva, y no sé si lo voy a saber expresar, personas, naturaleza y clima. Y hablas bastante sobre la necesidad de poner a la humanidad en el centro de la narrativa de sostenibilidad. Pero ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué es eso de colocar a la humanidad en el centro de todo esto? Bueno, pues yo creo que el lenguaje que se utiliza cuando hablamos de estos temas puede resultar muy abrumador o muy abstracto para la gente normal, sobre todo para las personas más vulnerables a los tipos de cambios y riesgos de los que hemos estado hablando. Y al principio, en el movimiento ecologista y cuando empezaron a firmarse los grandes tratados, había mucha sensibilidad en distintas partes del mundo en cuanto a que esto iba a ser un lenguaje y un marco de referencia que se estaba desarrollando en una parte del mundo y que iba a imponerse al resto del mundo, lo que nos lleva otra vez a lo de la interdependencia, ya que es importante escuchar todas las voces y todas las perspectivas. Y de lo que ahora hablamos y de lo que no, nos indica de forma muy interesante lo que valoramos. Nos suele resultar más cómodo hablar de productos, procesos que se pueden cuantificar, que tienen una propiedad clara o que son más innovadores o más sexys. Pero luego cuando hablamos de bienestar humano, de la naturaleza, de las comunidades que dependen de ella,
Hasta hace poco, esos eran los parientes pobres del diálogo global sobre sostenibilidad en cuanto a lo que pueden hacer las empresas y los gobiernos, aunque esto está cambiando, aunque no con la suficiente rapidez. Yo creo que la pandemia ha cambiado bastante ese debate y espero que eso lo mantengamos, porque nos ha recordado la necesidad esencial que todos tenemos como empresario, como inversor, o simplemente como persona, de crear vínculos personales, de tener un contacto con la belleza, con la naturaleza, la fragilidad de la salud física y mental y lo rápidamente que se pueden ver afectadas. Y luego lo último es que cuando miramos hacia el futuro hay tendencias que cambian muy rápidamente entre las personas y el poder debido al desarrollo tecnológico en gran medida. Y los que tengáis hijos más o menos de una edad, sabréis que tenemos acceso en el bolsillo a niveles de conocimientos, análisis y escrutinio nunca vistos. Y las generaciones jóvenes pueden escrutar la toma de decisiones, lo que se está haciendo con sus fondos de pensiones y por lo tanto se pueden construir movimientos por el cambio muy rápidamente que va a afectar a las estructuras de poder de formas muy innovadoras y van a poder atravesar ese ruido de formas muy diferentes. Muy bien, pues vamos a hablar un poco más sobre cómo podría ser ese cambio y quién podría liderarlo. Todo el mundo habla de estas cosas de sostenibilidad, etcétera, y vemos que todas las empresas también tienen políticas, están hablando de ello constantemente, pero luego las prioridades del negocio a corto plazo a veces son un obstáculo para avanzar con esta agenda y existe el riesgo de greenwashing que es tan prevalente y probablemente lo va a ser todavía más en los próximos meses y años. Pensando en el mundo empresarial en general, ¿cuánto ha cambiado realmente? Porque se ha hablado mucho, pero ¿ha habido cambio real? ¿Y qué se puede hacer para acelerar ese cambio? Pues sí, yo la verdad es que siento bastante frustración en este contexto porque a principios de los 90 analizamos cómo conseguir que las empresas pagasen las externalidades medioambientales, las cosas que estaban pasando en el mundo exterior pero que no se reflejaban en el precio de un producto o un servicio. Términos como el que contamina paga surgieron ya en los 80 y sin embargo todos sabemos que hay muchos que contaminan que todavía no pagan, que hay muchas empresas que se benefician de su actividad mientras que la sociedad y las comunidades vulnerables son las que pagan el precio de esos impactos aguas abajo. Y pensando en redefinir la economía para que haya una verdadera contabilización de los costes, eso es muy importante. Hablando de ESG, es la misma cuestión. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está el escrutinio? ¿Dónde está la responsabilización? Y estamos viendo que se está politizando mucho el debate ESG ahora mismo. Y los que sigáis la política en Estados Unidos, lo habréis visto, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, una reacción virulenta contra ese lenguaje que ahora pues consideran algo de progresistas solamente. Y ahora de conciliar la parte de buen gobierno, la parte social y la parte medioambiental, tenemos uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Y vemos que hay un mayor escrutinio por parte de reguladores y gobiernos y eso, por supuesto, que está alentando a las entidades financieras a analizar el rigor y la transparencia con la que trabajan y asumir una perspectiva a largo plazo y también entender la verdadera materialidad del riesgo de no hacer esto. ¿Qué va a hacer falta? Vamos a necesitar unas normas claras, espero que unas normas armonizadas y que sean más intuitivas y fáciles de aplicar, responsabilización, transparencia, pero también quiero resaltar el papel de consejos activos e informados. Ahora mismo hay un gran movimiento para capacitar a los miembros de los consejos para que se sientan más seguros en temas no solo climáticos, sino también relacionados con aspectos de la naturaleza y sociales. Y es una parte muy importante para que los consejos apoyen a la alta dirección, pero también para que cuestionen a la alta dirección si se hacen las cosas con una etiqueta verde, pero que luego realmente no van en la dirección correcta. Y por cierto, acabo de volver de Singapur y la bolsa de Singapur es una de las primeras del mundo, si no la primera, que ha hecho obligatoria la formación ESG
para las personas que se convierten en consejeros de empresas cotizadas. Y mi propia organización ha sido certificada como uno de los proveedores de esa formación. Y por cierto, hoy en Singapur, que desde que ha entrado en vigor esta norma, ya se ha visto un cambio muy interesante en la cultura y en el diálogo sobre estas cuestiones. Ha sido una respuesta un poco larga para esta pregunta, pero me parece un tema muy interesante. Y de hecho, esto me lleva muy naturalmente a la siguiente. ¿Crees que deberíamos ir puntuar a las empresas de una forma distinta sobre el propósito, que también es algo que se usa mucho? Y tenemos la posibilidad de analizar a las empresas como buenas o malas, dependiendo del propósito que tengan o cómo hayan definido sus metas. Bueno, es una pregunta, un aspecto tan amplio. En el pasado se pensaba que las empresas se centraban en maximizar sus beneficios. Eso es cosa del pasado, o debería serlo. Deberíamos pensar en la rentabilidad a largo plazo que tenga en cuenta los impactos sociales ambientales, como he dicho antes. Las empresas y los líderes que no lo entiendan van a sufrir mucho. Y se entiende muy bien en la bibliografía, y no voy a decir nada nuevo, que el cambio incremental, realizando algunos pequeños ajustes en los modelos económicos hoy en día, pensando en que esto va a ofrecer resultados sostenibles que necesitamos, no es un enfoque creíble. Una empresa menos mala va a ser señalada por parte de los mercados, los consumidores informados y también los inversores, incluso antes de que actúe el regulador. Y lo digo sin querer ofender a nadie. Desde el punto de vista de la transformación, la forma en que las empresas consideran que ofrezcan valor a la sociedad no se basa solo en el sentido común, sino también es algo psicológico. Depende de las demandas de los empleados y de la sociedad más amplia. ¿Y cómo alinear estos indicadores? Nuestros estudios multinivel muestran que el cambio hacia empresas impulsadas por su propósito que abogan por la sostenibilidad, porque esto ofrece sentido a los individuos, teniendo en cuenta los intereses de la sociedad y la naturaleza, observamos que hay empresas impulsadas por su propósito que consiguen divulgar y distribuir este propósito a diferentes niveles de su cultura, desde sus productos o aspectos hardware hacia sus comportamientos y sus procesos. Y algo que me gustaría destacar antes de devolver la palabra a Víctor es que las empresas no deben esperar hasta que hagan todo correctamente. Estamos todos en el mismo viaje. La situación política y científica cambia con gran velocidad. Lo importante es ser transparentes en cuanto a los objetivos para crear un plan robusto para la transición que implica y haga partícipes a los trabajadores y también colaborar con los actores diferentes para entregar este propósito compartido. En Singapur, había empresas como Dentsu que trabajan estrechamente sobre los comportamientos y actitudes de marketing. Realmente no podíamos cuestionarlo. Las empresas que realmente están asumiendo este cambio hacia lo que podríamos llamar en inglés deep purpose, propósito profundo, que ponen el propósito al centro de su actividad, están recibiendo retornos sobre sus inversiones en múltiples niveles. Y me gustaría añadir otra idea, Víctor. Mi organización, como has dicho, desarrolla soluciones para una economía sostenible. Y algo que ha causado cierta sorpresa en el último año es que hemos empezado a centrarnos mucho más en las empresas familiares, en familias con influencia y actores, digamos, que pertenecen a familias ricas como puente transicional en la economía. Y hay diferentes motivos por ello. En muchas partes del mundo son estas empresas familiares que están impulsando el cambio, están muy arraigadas en la comunidad, hay una gran tradición y tienen otra relación con sus empleados, con la comunidad más amplia, con los actores a nivel más amplio. Por lo tanto, ejercen una fuerte influencia como empresarios y también tienen una capacidad de actuar de forma rápida en este proceso de transformación. Recientemente hemos creado un programa multigeneracional de liderazgo para crear estas conversaciones y la confianza es de suma importancia.
porque las familias, cuando piensan en la dinámica intergeneracional, es algo difícil para cualquier familia, pero es más difícil si la familia está bajo la lupa. En Asia hay una enorme concentración de empresas familiares y observamos que el impulsor más importante para la transformación organizacional procede de la Next Gen, es decir, otros ecosistemas familiares. Y realmente me sorprendió muchísimo, me interesó muchísimo. Muy interesante, de verdad. Y bueno, yo soy sospechoso en ese sentido porque trabajo con ellos mucho. Pero siempre digo lo mismo. Estos individuos ejercen un peso específico en la economía como agentes del cambio, como agentes en general, más allá de lo que uno podría pensar, porque combinan su mundo individual con el mundo corporativo y emplean a muchos trabajadores. Seguramente hay personas entre el público que tendrán interés en saber mucho más sobre los estudios que están realizando y seguramente vamos a poder canalizar cualquier información y contactos si le interesa. Hay una palabra que me encanta en inglés que es stewardship. Stewardship es una palabra que quiere decir custodia. Custodia o como guardianes. Un steward es un guardián. La capacidad de no solo abarcar una perspectiva a largo plazo, pero también algo muy arraigado debido a esta identidad familiar es algo que me interesa muchísimo. Es un catalizador muy interesante hoy en día. También estamos trabajando con el sector de lujo. Esto inicialmente me sorprendió, pero me gusta mucho. Los pioneros en el sector de lujo presentan productos y unos años después se ven en las zonas comerciales de las ciudades. Y si este tipo de iniciativas pueden liderar el proceso, entonces la forma de acelerar los cambios aumenta más. ¿Y qué pasa en el caso de las empresas pequeñas y medianas? Porque la gran mayoría de las empresas existentes en la mayoría de países son de este tamaño. ¿Cómo se puede reenfocar el papel de las empresas? Obviamente, estamos hablando de una comunidad de pymes enormes en todo el mundo. ¿Cómo llegamos a estas empresas? Realmente hemos acelerado o hemos aumentado nuestro enfoque sobre estas empresas en los últimos 3 años, ofreciendo recursos para la transición hacia una economía de emisiones netas cero. Sabemos que en el caso de las pymes, carecen de la misma capacidad que las grandes empresas y es difícil para ellos mantenerles al mismo ritmo que otras empresas. Hay bancos, por ejemplo, y otras entidades financieras que han ayudado a estas empresas y también a través de las cadenas de suministro podemos ayudar a estas empresas a contactar con estas grandes empresas o empresas familiares. Bueno, de hecho, yo estoy en nuestra nueva sede y vamos a abrir una incubadora para pymes, startups y empresarios con el fin de forjar alianzas globales con hubs de pymes en todo el mundo, con el fin de brindar este tipo de apoyo. Y creo que su comentario tiene mucha relevancia. Está relacionado con lo que hemos dicho antes en cuanto a la creación de empleo, el empleo digno y las oportunidades para las mujeres y los jóvenes, sobre todo en el caso de personas que no han tenido oportunidades académicas. Muchas veces ellos pueden tener más oportunidades a través del sector no estructurado o informal o a través de las pymes. Y con ello podemos pasar al siguiente nivel. Pasamos al nivel del consumidor, al nivel del individuo, porque muchas veces tienen que sacrificar algo a nivel de sus patrones o hábitos de consumo diario. ¿Cómo podemos crear este propósito y forjar este propósito en los individuos y a la vez satisfacer sus necesidades? Sí, es difícil. Para mí, es uno de los ámbitos de enfoque principales para los siguientes pasos en esta conversación sobre la sostenibilidad. Actualmente estamos diseñando nuestra nueva estrategia y Future Lives o Vidas del Futuro va a ser uno de los polos de actuación principales. Es cómo podemos ver la influencia de los movimientos sociales y tecnológicos en lo que hacemos. Y es una forma de acelerar este proceso mucho más que lo que podemos hacer a través de resoluciones políticas o normativas.
la forma en que estamos permanentemente conectados a través de las redes sociales nos permite conectar actitudes en todo el mundo con el fin de presionar para el cambio. Y esto realmente es increíble. Y como has dicho, Víctor, no deberíamos caer en la trampa de pensar en términos del norte global o del sur global. Hay que ser sensibles en esta conversación. Es importante reconocer que nuestros países se han enriquecido mediante prácticas que hoy en día no son sostenibles. Y con ello vuelvo a esta responsabilidad mutua que tenemos para pensar como comunidad global para conseguir esta realineación o reequilibrio que mencioné al principio. Pero no es solo pesimismo. La capacidad innovadora que yo veo cuando voy a África, América Latina o cualquier continente, incluyendo nuevas innovaciones y buscando formas de ser eficientes con pocos recursos, es realmente increíble. Y me gustaría ver que se canalizara capital e inversiones para poder impulsar estas iniciativas comunitarias, para poder aumentar su capacidad. Y yo creo que la co-creación y el codiseño es realmente algo que la humanidad busca. Queremos que se nos escuche nuestra voz y queremos tener la capacidad de decidir nuestro futuro. Es una dimensión importante de la conversación sobre sostenibilidad. Bueno, con todo ello, ¿diría que eres optimista o no? Sí, totalmente. Soy optimista. Siempre lo he sido. Mi abuelo era pastor en Irlanda y recibió su primer par de zapatos cuando tenía 12 años. Y mi madre era la primera mujer de su pueblo en ir a la universidad. Y yo finalmente, pues estudié en Oxford y he terminado trabajando en Cambridge. No quiero decir que es un ejemplo válido para todos, pero no deberíamos ser pesimistas. Como seres humanos tenemos increíbles capacidades y tenemos suficiente dinero. Depende de lo que hacemos con esos flujos de capital que va a marcar la diferencia. Hemos sacado a millones de personas de la más absoluta pobreza y también constatamos niveles de ingenuidad tecnológica que son realmente extraordinarias. No soy solo optimista, yo creo que a nivel colectivo, y vosotros en el Santander como grupo, tenemos un deber de ofrecer esperanza a los demás. En estos tiempos que dan miedo a veces, debemos ofrecer un ejemplo para mostrar que el futuro puede ser mejor. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Bueno, si eres optimista, Claire, yo también soy optimista, dice Víctor. Necesitaba escuchar esto y seguramente muchos se alegrarán de escucharlo. Tenemos algunas preguntas del público. Bueno, al menos 500, casi 500 personas conectados a esta charla. Bueno, creo que tenemos tiempo para preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las lecciones claves de la pandemia en términos de sostenibilidad? ¿Cuáles son las lecciones principales de la pandemia en términos de sostenibilidad? Bueno, estoy pensando en voz alta. Bueno, antes en nuestra charla dije que pensaba que la pandemia renovó nuestro sentido y necesidad de conectar como sociedades viables. Cuando nos obligaron a confinarnos, acompañado por una sensación de miedo, recordamos lo que era ser realmente humanos. Y no hay nada material que pueda compensar por este algo intangible. Esto es lo primero. Y seguramente voy a decir algo obvio ahora. Cuando los gobiernos tienen que actuar con firmeza y con coraje, lo hacen y pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar a una emergencia para desplegar y movilizar recursos a una gran escala? Y en tercer lugar, diría que es muy importante pensar en la interdependencia y la solidaridad a nivel global. Con la vacuna al COVID, todos estuvimos preocupados con tener suficientes vacunas en los países ricos, pero en países más pobres era más difícil conseguir estas vacunas a tiempo. Y sabíamos que en el momento de la apertura de los países para el transporte a nivel global, si esos países no tenían acceso a las vacunas, lo único que íbamos a hacer era renovar y reiniciar este proceso de contagio. Pensando en términos más amplios, a veces
ignoramos estas interdependencias y es un riesgo. A veces no nos gusta reconocer, y yo he intentado hacerlo, debemos pensar de forma honesta en los procesos demográficos y la presión del cambio climático sobre muchas poblaciones. Hace 7 años, las estimaciones en cuanto al número de personas desplazadas de sus territorios debido a la migración, debido a los impactos del cambio climático, varían entre los 50 y 250 millones de personas. Gran parte de este proceso de desplazamiento puede ocurrirse o producirse dentro de un único país, pero solo hay que pensar hace unos años cómo nuestra sociedad reaccionó a pequeños números de inmigrantes intentando llegar a Europa, por ejemplo. Si queremos pensar en una solidaridad real, debemos pensar en cómo podemos garantizar una vida digna para los países en sus países de origen. Sí, ese comentario sobre la migración es muy interesante, no lo había pensado así. Otra pregunta. Es una pregunta algo táctica, pero lo voy a lanzar de todas formas. ¿Qué pasará este invierno? ¿Tendré que quemar mis muebles o no voy a pasar tanto frío? Bueno, he reído, pero es un tema muy serio. Depende de dónde uno se encuentra. Depende de las elecciones políticas y económicas tomadas por los gobiernos y la forma en que las comunidades cooperan y establezcan alianzas para evitar que las personas realmente tengan que quemar sus muebles para calentarse. También debemos pensar en el problema del suministro, de las cadenas de suministro y cómo podemos garantizar un equilibrio mayor en ese suministro, mucho mejor que tuvimos con la distribución de las vacunas. Yo estoy en el Reino Unido en este momento y hay personas aquí pasándolo muy, muy mal debido a la crisis energética y la falta de alimentos. Por ello, he dicho antes, el pensar en cómo los gobiernos o las instituciones financieras ofreciendo préstamos o apoyo a corto plazo, debemos pensar en cómo realmente podemos centrar nuestros esfuerzos en personas que en circunstancias normales podrían tener acceso a estos recursos, pero que quizás lo podrían pasar mal si solo adoptemos un enfoque a corto plazo y no nos centremos bien en estos colectivos más vulnerables. Sí, es una idea muy importante y todos debemos pensar en ello. Tengo otra pregunta y me disculpo antes. ¿Cuál es la perspectiva en cuanto a la agenda de sostenibilidad del Reino Unido actualmente, teniendo en cuenta el contexto económico y político algo complicado? Buena pregunta y muy pertinente. Bueno, no quiero entrar en los aspectos específicos de lo que está ocurriendo en el número 10 de Downing Street en Londres, porque seguramente la situación cambiará esta misma noche, pero una preocupación enorme para nosotros, para nuestra institución y para los grupos con los que trabajamos es el riesgo de mirar hacia atrás y tomar pasos atrás pensando en el crecimiento como si fuese algo opuesto a la protección de la naturaleza, es decir, una reacción en base a impulsos. Debemos pensar en crecimiento sostenible y en sostenibilidad a largo plazo y no aplicar más hormigón en nuestras ciudades. Bueno, hay una preocupación por mi parte en la narrativa, porque a veces las personas piensan que solo podemos abordar la naturaleza o las zonas protegidas o, por otro lado, el crecimiento. Y yo creo que no deberíamos dividirlo así. En nuestros grupos de liderazgo, nosotros invitamos a expertos del sector financiero y de negocios con el fin de publicar comunicaciones para los políticos en Europa y el Reino Unido. Y hubo una fuerte resonancia entre los líderes progresistas, que decían que debemos mantenernos fijos en nuestro rumbo. Hay sociedades viables, sociedades que son bollantes, pujantes, donde empresas quieren invertir. No deberíamos abordarlo destruyendo el medio ambiente,
porque los datos demuestran que las ciudades más verdes, las ciudades más accesibles, más culturales, más amigables, son ciudades que van a ganar en esta carrera a nivel de competitividad. Por lo tanto, intentar hacer las cosas con prisas bajo el paraguas del crecimiento realmente no ayuda para nada. Estoy totalmente de acuerdo. Hay dos preguntas del instituto, pero ya has respondido a una pregunta. Era una pregunta sobre los estudios en el instituto acerca de los grupos de la población, millennials, next gen, los ricos, etcétera. Pero me parece que ya ha contestado a esa pregunta. Bueno, no he entrado en demasiado detalle, pero yo creo que va a formar parte de nuestro trabajo cada vez más en el futuro. En nuestra cartera de programas de enseñanza hemos lanzado una serie de cursos online sobre diferentes aspectos. Son cursos de 8 a 12 semanas con participantes de todo el mundo. Y lo interesante es que la mayor demanda para este tipo de cursos era para cursos de marketing, de economía comunicativa, es decir, industrias, entre comillas, blandas. Y los jóvenes que entran en estas industrias saben que necesitan tener amplios conocimientos. Tuvimos una reunión el año pasado con la Asociación de Publicidad en el Reino Unido, porque ellos reconocen que ellos son los mediadores a la hora de lanzar los mensajes de sus clientes al público. Por lo tanto, es una forma de ayudar a los clientes en el desarrollo de su publicidad y mejorar la publicidad y el marketing para ese tipo de clientes. Bueno, esto enlaza con la última pregunta. Creo que el impacto que pueden tener en vuestro instituto es muy claro, pero la pregunta es, ¿le escuchan? ¿Qué impacto pueden tener? ¿Piensan que realmente el gobierno o el regulador escucha a vuestro instituto o instituciones como la vuestra? Bueno, me orgullece decir que sí. Es difícil pensar qué métricas podemos aplicar para medir el impacto en un periodo de 30 años, pero para ofrecerles algunos ejemplos específicos, la ley sobre el cambio climático del Reino Unido, uno de los primeros de Europa, fue una iniciativa que salió de los grupos corporativos en nuestro instituto en base a nuestros estudios. Y trabajamos estrechamente con diferentes instituciones europeas y actores europeos a más alto nivel de la Comisión Europea, junto con coaliciones de empresarios. Y lo que buscamos hacer es pensar en vías de cambio que promocionan la integración, y esto combina datos robustos y un buen diseño político, pero pensando también en cómo podemos conectar diferentes redes de empresarios en Europa y aunar diferentes voces de una forma que proporciona una mayor unidad entre los políticos. Son cosas que han perdurado con el tiempo, pero también es muy relevante cuando pensamos en la transformación individual. Cualquiera que está escuchando esta charla controla en cierta medida el flujo de recursos de diferentes formas. Les puedo contar una anécdota. Uno de los primeros participantes en nuestro programa de sostenibilidad decidió, cuando se unió a este programa, y es holandés, debo decir, él aseguraba que la biodiversidad y el clima aparecían en su cartera cuando él avanzaba en su profesión y finalmente llegó a ser consejero delegado. Y el primer día, cuando yo empecé en mi nuevo puesto de trabajo, él me mandó un mensaje pidiendo que diseñase un programa de liderazgo para su organización. Por lo tanto, es muy interesante ver lo que estamos intentando hacer. Queremos cambiar de una forma de pensar basado en red hacia una comunidad de acción global. Y no solo pensar en cómo forjamos relaciones con los individuos, sino también cómo podemos involucrar a los miembros financieros o corporativos de nuestra comunidad y pensar cómo ellos pueden también ser actores en esta comunidad global para la acción. Es un enfoque muy interesante si lo comparamos con otros modelos de co-creación para nuestros alumnos y relaciones en el sur global también. Y personalmente me apasiona muchísimo. Todos estamos hasta arriba de trabajo. Entonces, buscar formas de
Facilitar el trabajo a individuos preocupados y empresas interesadas es importante para que ellos posteriormente lo puedan bajar a todos los niveles de su empresa. Debo decir también que algún consejero delegado me ha dicho que si no hago esto y no lo hago rápidamente, mis esfuerzos para contratar los mejores van a quedar en saco roto. Pero todos queremos obviamente conseguir talento en el mercado laboral, pero lo bueno es que los individuos con talento pueden elegir y también su interés a largo plazo y su desarrollo profesional les permite conseguir un buen equilibrio hoy en día. Bueno, me parece que usted va a ser visionaria en ese sentido. Bueno, tengo una pregunta. Es una percepción que yo no compartía inicialmente, pero la pregunta dice que la COP26 era algo decepcionante, teniendo en cuenta los objetivos alcanzados. ¿Qué debemos hacer en cuanto a para asegurar que la COP27 tenga más éxito o no salga como la COP26? Pues está relacionado con lo que acabo de decir, es decir, cómo pasamos de algo que es un momento hacia algo que realmente constituye un movimiento para el cambio. Quiero volver al tema del liderazgo. Se van a hacer muchas cosas importantes en la COP26, o se hicieron muchas cosas importantes en la COP26, pero mantener esta positividad depende de cómo los políticos a más alto nivel y los empresarios líder aseguren que todo esto sea visible y forme parte de nuestra nueva normalidad. Y siempre hay una dificultad con este tipo de eventos. Algunos piensan que las COPs solo son un sitio para hablar y nada más, o simplemente una excusa para reunirse y subirse a bordo de un avión. Pero creo que tenemos una obligación de ofrecer resultados a través de este tipo de eventos. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos asegurar que la COP27 entregue resultados tangibles? Algunos de vosotros seguramente sabrán que un mes después de la conferencia en Egipto, tendremos la conferencia de la biodiversidad en Montreal, COP15. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos utilizar estos dos eventos globales importantes para unir la comunidad empresarial, para que hablase acerca de los problemas del clima. Y esperemos que Justin Trudeau asista a la reunión que vamos a organizar sobre la financiación para apoyar la transición hacia un clima más sostenible. Independientemente de los políticos, es importante que personas de alto nivel estén en la sala para mantener este movimiento, este ímpetu. Es algo que debe ocurrir para evitar el cinismo y el pesimismo que surge después de este tipo de convenciones. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Es una pregunta de María. Muchas gracias, María, por haber apuntado su nombre. Y María dice que, como parte de esta tendencia y el cambio desde combustibles tradicionales hacia renovables, ¿piensa que la energía nuclear es una alternativa viable? Bueno, yo creo que forma parte de la mezcla energética en estos momentos, y debo decir que no soy experta. Es importante pensar en estas mezclas o combinaciones energéticas híbridas, utilizando las herramientas disponibles, pero a la vez pensando en diferentes escalas. Cuando pensamos en la energía nuclear, pensamos o solemos pensar en los desastres nucleares. Y en el proceso de democratizar el suministro energético y pensando en formas innovadoras de generar energía, creo que hay opciones para nuclear también. Los aspectos económicos son difíciles de resolver. Como he dicho antes, no soy experta, pero se trata de mantener una conversación y no polarizar ese diálogo. Es algo muy difícil de conseguir, pero es sumamente importante. Y la situación cambia según el país. Depende mucho de las oportunidades geográficas que existen en cada lugar. Yo he vuelto a la isla donde nací, una isla rodeada por el mar, por lo tanto, enormes oportunidades para la energía eólica. Por lo tanto, en estos momentos, los países vecinos comparten mucho más las tecnologías para ver cómo podemos acelerar esos procesos, pero otros países quizás no disfrutan de estas mismas posibilidades. Es importante mantener un enfoque robusto y mantener esta mezcla necesaria. Estoy totalmente de acuerdo y seguramente lo vamos a conseguir.
Bueno, hemos llegado al final del tiempo asignado. Muchas gracias, Claire, por estar con nosotros esta tarde. La charla ha sido muy interesante, muy iluminador y personalmente he disfrutado muchísimo la forma que has expresado las ideas. No es todo pesimismo. Hay diferentes formas que podemos alcanzar nuestros objetivos y vivir con un propósito en esta vida. Muchas gracias y espero poder charlar contigo pronto. Sería un placer y muchas gracias a participar en esta charla y entiendo que están todos muy ocupados. Muchas gracias a todos por conectar y quiero recordarles que pueden volver a ver las charlas en la página web de Santander en cualquier momento. Y espero verles también para otra charla interesante en un par de semanas. Cuídense.